Bienvenidos a la serie Conociendo la Derecha Buena, aquí en el Gimnasio Liberal. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, igualmente, Angie, ¿cómo estás? Hoy tenemos una sesión, o dos sesiones bastante interesantes. Una de ellas, pues, nos toca hablar de algo que es muy de moda y muy común y que siempre lo mencionamos y como que hacemos las luchas en nombre de ello, la democracia. La democracia. ¿Podemos definir la democracia o simplemente podemos dar ejemplos de democracia? Bueno, siempre la gente te dice democracia, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa es la fórmula atribuida a Abraham Lincoln, ¿ok? Pero en realidad Abraham Lincoln la tomó de la traducción de la Biblia al inglés en Inglaterra como 300, 400 años. Era una frase que el traductor adjudicó a la Biblia. La Biblia es el instrumento de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa era la definición original. La Biblia es el instrumento. Y entonces Lincoln lo acomodó a la democracia. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando de un gobierno que es elegido por el pueblo y para el pueblo. ¿Eso qué significa? ¿Que todos estamos llamados, absolutamente todos, a votar? ¿O es que podemos hablar de una democracia donde hay cierta elección? Estos no van a votar por esta razón y estos sí van a votar por esta razón. Excelente. No confundamos lo que es democracia con lo que es sufragio y universalidad o restricciones en el sufragio. El sufragio, obviamente, es el instrumento de la democracia. Sufragio activo se llama el derecho al voto que el ciudadano tiene. Sufragio pasivo se llama el derecho a postularse para ser elegido. Ahora bien, entonces, una cosa es la democracia, el pueblo, el sistema, el régimen político de acuerdo al cual el pueblo mediante elecciones decide quién va a gobernar y toma otras decisiones también y demás. Eso por una parte. Ahora, ¿quién tiene el derecho a votar? ¿Quién tiene derecho a opinar y a decidir? No todo el mundo. Aún en las democracias donde hay el sufragio más universal, gente como convictos por delitos graves, menores de edad, ¿okay? No, extranjeros, etcétera, no tienen derecho a votar. Entonces, en otras épocas se consideraba que los analfabetos no tenían derecho a votar y que los que no pagaban impuestos tampoco tenían derecho a votar, lo cual no deja de tener sentido, porque si de otra manera la persona que no paga impuestos decide un estado de bienestar que se llama, no sea, la redistribución de la riqueza de los demás. Entonces, ese tema hay que tomarlo también con calma. Nosotros en el Gimnasio, Centro de Liberalismo Clásico, y ahora en Bolivia, Academia Cristiana de Ciencias Políticas, estudiamos mucho esos temas a fondo. La democracia, se supone que todos participamos, todos elegimos, pero no todos gobernamos. En otras palabras, nosotros vamos a votar y decidimos quién nos va a gobernar, ¿no? Y también ese modo de gobierno es un llamado especial, ¿no? No todos tienen la vocación a ser gobernantes, definitivamente. Pero sí nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, sí tenemos la vocación de ser partícipes de este modelo. En todo caso, la democracia no es algo que uno lo asume y dice, voy a vivir en democracia, ya que la democracia es parte del desarrollo. Si partimos de este concepto de que la democracia es parte del desarrollo, según el país va desarrollando, se supone que la democracia debe ir aumentando y viceversa. Sí, madurando la democracia, así es. Lo que tenemos que no confundir es democracia con gobierno limitado, ¿ok? Que es el sistema de gobierno liberal que defendemos los liberales conservadores. Mucha gente dice, no, pero democracia no es solo votar, también el Estado de Derecho, la separación de poderes y tal, y bueno, ahí la gente está recontra confundida, ¿ok? Bueno, democracia sí tiene que ver con votar, ¿ok? Lo demás tiene que ver con gobierno limitado, que es otra cosa. El Estado de Derecho no debe confundirse con el Estado de legalidad. Estado de legalidad es que
cualquier aberración sale como ley y es legal. Por ejemplo, decir que las personas que son muy obesas tienen que pagar más impuestos, cosas así, o sea, o las personas que son de un color de piel determinado tienen que pagar más impuestos que otras, o de una raza, o sea, en un estado de legalidad es lo que había en la Alemania nazi, donde los crímenes contra el pueblo judío se cometieron legalmente, incluso por un gobierno elegido democráticamente, cosa que la gente no sabe. ¿Okay? Separación de poderes no es inherente a la democracia, tampoco al gobierno limitado, porque separación de poderes no hay en Inglaterra y en todos los países que siguen el modelo anglosajón de un ejecutivo que pertenece al legislativo. O sea, eso no es separación de poderes. Sin embargo, es un régimen, en Inglaterra es un régimen democrático y en algún momento fue de gobierno limitado. Separación de poderes es el modelo americano, es el otro modelo, donde el ejecutivo es separado, va separado del legislativo. Son cosas distintas, por eso nos interesa dejar claros estos puntos, y con seguridad la gente que nos está escuchando no le van a quedar todavía dudas. Tengan en consideración de que estos son unos videos de 12-15 minutos informativos, así muy sumariamente, para que los que tengan interés se comuniquen con nosotros y estudiemos. Pues ahí vamos dando datos, ¿no? En las redes sociales nos pueden buscar como el Gimnasio Liberal, o al WhatsApp, ¿no? 591 62 65 55 00. También la alternativa a la democracia. Ok. Los liberales y conservadores hacemos nuestra un poco la frase de Churchill tan famosa, que la democracia es el peor de los regímenes políticos, exceptuando todo lo demás. Claro, porque las alternativas a la democracia son la tiranía, la violencia, el caos, la anarquía. Esas son las alternativas a la democracia, asumiendo que la monarquía ya forma parte. No hay monarquías puras, sino en los países donde hay rey o reina, lo que hay es una república en el sentido de forma mixta de gobierno, donde elementos monárquicos se combinan con aristocráticos y democráticos, según explicamos sumariamente siempre en sesiones anteriores. Entonces, si no hay democracia, hay violencia. Así es, hay violencia. Hay una definición, o mejor dicho, una descripción de Karl Popper, que nosotros usamos mucho los liberales, un gran pensador liberal, que dice así: la democracia es el único régimen que permite derrocar un gobierno abusivo o tiránico, o prescindir, descartar un gobierno indeseable, sin derramamiento de sangre. Entonces, en ese sentido podemos decir que la democracia es la alternativa a la sangre, o la sangre es alternativa a la democracia o sangre. Por eso nosotros somos demócratas. Lo que pasa es que entendemos que la democracia debe combinarse con el gobierno limitado. Entonces, muchos hablan un gobierno tirano, un gobierno dictador, ¿no? Entonces, si a veces uno confunde y dice, sí, es un gobierno tirano, no, es un gobierno dictador, ¿no? Okay. Creo que valdría la pena recordar que las dictaduras se dieron en la década del 80, ¿no? Que prácticamente fue para evitar más violencia. La idea no es llegar a un gobierno tirano, ¿no? Entonces, tampoco el dictatorial, puede ser un tiempo de transición, pero tenemos que volver a la democracia. Así es. ¿El estatismo y la democracia se llevan? El estatismo arruina la democracia, porque el estatismo es un proyecto absolutamente inviable. O sea, es inviable esto que tenemos ahora. Fíjate la disconformidad que hay en todos los países latinoamericanos, el sentimiento de rechazo y escepticismo político
porque se pretende que el Estado nos resuelva todos los problemas y entonces eso es imposible, un Estado que haga la educación, la salud, la cultura, la ciencia y tecnología, bla, 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 recargamos de funciones al Estado, le recargamos de poder, le recargamos de dinero, pero aún así los problemas permanecen irresueltos o se agravan. Entonces, el estatismo arruina a las democracias, eso podemos decir. Si el estatismo arruina a las democracias, pensar en que no hayan partidos políticos o pensar que no se esté participando en la política, podemos decir que de alguna manera la democracia se va debilitando día a día más y más. Por supuesto, déficit de democracia. Y hay muchas razones, pero una de ellas es porque la gente confunde democracia representativa y democracia directa. La democracia representativa es la única forma practicable de democracia. El gobierno del pueblo sí, pero el pueblo está ocupado en sus cosas, en sus quehaceres. No puede estar todo el tiempo en la calle haciendo protestas y elevando peticiones y deliberando en asambleas multitudinarias. No, eso es imposible, eso es democracia directa y por eso entonces la democracia practicable es representativa, es decir, a través de representantes elegidos popularmente, ¿okay?, por medio de partidos políticos que son los instrumentos básicos de la democracia para canalizar las distintas opiniones, ¿okay?, y tomar decisiones, como digo, a través de representantes elegidos por partidos políticos. Lo que pasa es que ahora hay, con esta histeria anticorrupción que es algo que arropa toda América Latina, la histeria anticorrupción. Entonces la gente cree que el problema, se le ha hecho creer a la gente que el problema es la corrupción. No, la corrupción es algo inherente al estatismo, ¿okay? Entonces, junto con la corrupción viene la partidofobia, la antipolítica y la aversión a la democracia. De eso hablamos bastante en el gimnasio. La gente que quiera puede ponerse en contacto con nosotros. Entonces hacemos una invitación especial a todos los que nos ven, los que nos escuchan, que no le tengamos miedo a la política, no le tengamos miedo a aprender, pero sobre todo a desmitificarnos, ¿no? Que la corrupción, no, el problema es el estatismo, es decir, el modelo de gobierno. Exacto. Ahora, yo no quisiera terminar esta sesión sobre la democracia sin hablar de la democracia patológica. La democracia que vivimos en América Latina es patológica. El término se origina en el profesor Olavo de Carvalho, el maestro de muchos nosotros, ¿okay?, entre ellos el presidente Bolsonaro de Brasil, un filósofo brasileño que distingue la democracia normal de la democracia patológica. Democracia normal es donde usted puede escoger entre opciones o alternativas, partidos, candidatos de izquierda, de centro y de derecha. Entendiendo por derecha, eso sí que nos quedó de la sesión pasada, por derecha es la filosofía política que enfatiza el orden, la justicia y la libertad. Orden es cada cosa en su lugar, justicia es a cada quien lo suyo y libertad es la posibilidad de desempeñarse sin restricciones exteriores coactivas, violentas, injustas, de malhechores o de gobiernos abusivos. Eso es derecha. La izquierda pivotea sobre otros conceptos relacionados con libertad, igualdad y fraternidad, el lema de la Revolución Francesa, pero eso lo explicaremos en otra sesión quizá. Entonces, ¿qué es una democracia patológica? Aquella donde usted puede elegir entre opciones de izquierda o de izquierda. ¿Okay? Y eso es lo que padecemos en América Latina. Bueno, como las sesiones siempre son cortas, pues que nos quede claro que para que haya democracia necesitamos partidos, y necesitamos partidos de derecha, de izquierda y de centro, poder elegir. Gracias, profesor, por habernos acompañado. Y necesitamos políticos también, ¿no? Basta de la antipolítica, necesitamos políticos y vías políticas porque si no, esto va cada vez peor. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias, Angie, muchas gracias a los chicos de los técnicos.